Ignacio Quesada Santoyo, artesano talabartero, especialista en artículos piteados. La tradición es siempre la misma. El piteado es el arte de trabajar la pita con el cuero. Se expande y respira. Las manos expertas toman lo que la naturaleza otorga y con ellas transforman y hacen alquimia con la naturaleza. Pues es mi modo de trabajar. Yo no tengo profesión, ¿verdad? Pero tengo mi oficio de saber bordar, de saber dibujar, de saber terminar. Esta es la esencia de la humanidad, la transformación de la naturaleza en herramienta y expresión. Una herencia que me dejó mi papá. Él siempre me decía que no iba a poder dejarnos herencia, que la única herencia buena que nos iba a dejar, pues enseñarnos a trabajar. El tiempo es una flecha que avanza. Corta el aire y nada nunca vuelve a ser lo mismo. Su paso deja cosas, técnicas e historias detrás. Los métodos antiguos desaparecen y abren paso a los circuitos y las tecnologías. Las tradiciones se retraen poco a poco y la modernidad se impone con velocidad. Así funciona el ciclo de los pueblos y sus culturas. Lo que de muchos fue, en pocos queda. Estamos en Colotlán, Jalisco, al norte del estado, colindando con el sur de Zacatecas, una situación geográfica interesante para ubicar la razón de la existencia y del trabajo del piteado por parte de los artesanos colotlenses. Población, el Cerro de Santiago, también conocido como el Cerro del Chichimeca, donde estuvo habitado por poblaciones naturales. Los elementos gráficos de estas personas que posteriormente se verán reflejadas en el trabajo de las poblaciones huirraritaris tendrán también su connotación o su influencia sobre la gráfica plasmada en la artesanía piteada aquí de la población de Colotlán. A los alfareros o las personas que trabajaban el barro local, pues encontramos también aquí algunos aspectos gráficos muy básicos, algunas guías, algunas grecas, que posteriormente también las encontraremos en un nivel más avanzado, ya representado en algunos cintos, en algunas monturas, y encontraremos entonces el inicio del trabajo de mano de los artesanos colotlenses con esta primera parte del trabajo en barro. Esta actividad económica del piteado vino a representar y vino a dar un fundamento y un sustento que permitió que menos gente de Colotlán migrara, y fue en este periodo cuando la mayoría de los talleres del piteado tienen su asentamiento y su mejor desarrollo. La identidad tiene muchas formas. Los lugares con historia hablan el idioma de sus tradiciones. En sus calles, sus paredes y sus paisajes. Elemental en la historia de su identidad ha sido también el manejo del ixtle, fibras que se unen y se entretejen. Las manos artesanas que le dan vida, crean y reinterpretan lo que antes crecía de forma natural en el suelo. Usando el trabajo, la gente creó la base de una sociedad. Como si cada uno de los artesanos fuera la fibra de esta tierra color canela. Tierra en la que la tradición perdura y resiste en las manos y memorias de su gente. Pareciera que las características del piteado se remontan al periodo barroco de México, que están plasmados en la arquitectura de la cantería en México, fueron trasladados como una cuestión de ornamento a los aspectos del piteado. Por supuesto que el primer elemento para que haya un producto de talabartería piteada específicamente, se ocupa una persona que domine las técnicas del dibujo específicamente en la piel. Hay herramientas en particular que escapan al uso y costumbre de otras personas que se dedican al dibujo. Lo siguiente será
sus características de trasladar y perpetuar aquellas gráficas que quedaron plasmadas en las canteras de las catedrales, de los monasterios, de las grandes construcciones de México, trasladadas ahora a un elemento de piel como puede ser un cinto, un bolso o puede ser igual una montura. Es a través del conocimiento compartido, la transmisión de la técnica a través de la palabra y el movimiento, que las identidades de las culturas se construyen. El inicio es incierto. Solo podemos estar seguros que nació a partir de la observación, de la prueba y error. El entretejido del Ixtle, de sus fibras duras, quizá comenzó por un aspecto práctico de supervivencia. Pero el hombre, siempre otorgando significado a lo que trabaja con las manos, lo volvió una parte indisoluble de su alma. La pita es un tipo de ixtle muy fino, proveniente de una planta que solo se cultiva en el sureste de México. Se humedece con la saliva de la boca, se le da un torcido hacia adelante. Preparar la baqueta, atrasarla a la baqueta con 16 rayas o 32 rayas o incluso 40 o más, en donde eran líneas milimétricas para poder hacer el dibujo. Las técnicas artesanales nunca están solas. Tienen identidad propia, pero nunca crecen aisladas. Así como las fibras se sostienen entre sí, cada artesanía complementa a otra y juntas conforman una única cosmogonía. ¿Qué significa vivir del piteado para los ciudadanos colotlenses? La riqueza o el significado que tiene, además de ser económico, repercutirá directamente en el aspecto de la identidad. Ser colotlense, aunque no se dedique la persona directamente a la producción de cintos o monturas o artículos piteados, se genera como una identidad de las familias colotlenses en un nexo directo con esta actividad. Vaya un reconocimiento para los artesanos colotlenses y para todos aquellos que tienen el valor de estimar un producto de estos y comprarlo. Una canción no es música sin estrofas y melodías que se unen. Las palabras no son nada sin más palabras que les precedan. El piteado es gracias a las hebras que se rodean y se apoyan. El alma de los pueblos no es nada sin los usos y costumbres que los rodean. Una a una, cada voz de este crisol se une para crear el canto de la artesanía. Era muy bueno como padre, la verdad era muy estricto, de un carácter muy fuerte, pero todo eso a todos nuestros hermanos nos sirvió. Nos enseñó mucho a que cuando uno dice una cosa hay que cumplirla. Siempre fue mi ídolo, siempre fue mi adoración. Yo siempre quería ser como él. Yo salía de la primaria y me venía a ayudarle a coser a correa. Y ya después, cuando estaba en la secundaria, me enseñé a bordar. Mi papá desafortunadamente quedó huérfano a la edad de 5 años. Pues le buscó el modo de buscar el sustento diario, ¿verdad? Y se metió a la talabartería con un maestro talabartero que se llamaba Don Cruz Fernández. Y mi papá se independizó a la edad de 17 años. Y ahí le empezó a ir de maravilla. A los 11 o 12 años de edad fue cuando ya me involucré paulatinamente en las actividades propias del taller familiar. El proceso de limpiar la pita, a separar hebra por hebra, a quitarle la goma que traía. En ese proceso de torcer la pita, pues me acuerdo que él se paró de aquí del banquito y se vino a esta área y ya ahí humedeció
la pita con su propia saliva y le dio 2-3 torcidas para adelante, después la juntó y pues la hebra quedó casi al instante. Y a mí al principio me costó mucho trabajo, porque yo por más que le daba torcido para adelante, pues no quería agarrar ese torcido, y me costó mucho trabajo el proceso de enseñarme a torcer la pita. Existen dos formas de identificar a un miembro de la familia. La primera es por medio de la palabra, el apellido, una rima que identifica. El otro es intangible, pero no menos valioso, la tradición y la costumbre. Como una voz que viene reverberando desde el pasado, en la técnica del artesano yace la firma de una familia, el espíritu de una tradición que vive y respira. Bien, si hiciéramos una reflexión acerca de los elementos familiares de los que constituyen las familias de talabarteros en Colotlán, podríamos retomar un fundamento histórico muy interesante y de mucho peso, dado que justamente la actividad de la talabartería en Colotlán salvó a muchas familias que prefirieron esta actividad económica que emigrar hacia los Estados Unidos. La segunda es de destacar que la mayoría de las talabarterías y de las personas que se dedican a esta actividad en Colotlán se van conformando, y usted los podrá identificar hoy en día por apellidos. Haría alusión además a que los apellidos de mayor renombre respecto a los talabarteros en Colotlán, hay uno de destacarse, por ejemplo, el apellido Quesada, que tiene sus orígenes, así como el apellido Carrera, el apellido Fernández, entre otros muchos de talabarteros destacados en Colotlán. Esto representa además una actividad identitaria, ya no solamente respecto de lo cultural y lo artesanal, sino también precisamente con el sentir el orgullo de dedicarse a aquello a lo que se dedicaron sus padres y sus abuelos. Estamos muy agradecidos, muy honrosos de tenerlos y que sean artesanos de Colotlán. Don Nacho ha trabajado con artistas de renombre. Y es un gran artesano que ha seguido los pasos de su padre, y como persona es un gran amigo de nosotros. Yo lo conozco como buen artesano, o sea, de los que hacen mejores monturas y cintos de todo. Ellos se han encargado de sobrellevar la tradición del piteado. Le da nombre y renombre a nuestra zona norte de Jalisco y principalmente a Colotlán. Están catalogados a nivel nacional como de los mejores artesanos que hay en Colotlán. La mayoría de los habitantes de Colotlán, si no son bordadores, dan punto o tuercen hebras. Entonces es el modo de sacar dinero. Y a mí, pues en mi familia me parece de maravilla, porque yo de aquí de la talabartería saco para mantenerlos, ¿verdad? Y es un trabajo muy bonito, excelente, ¿verdad? Muy limpio, muy delicado, porque hay mucha gente que conoce, que son conocedores. Para hacer un cinto de primera calidad y bien hecho, fino, se está uno casi los 3 meses de trabajo, pegándole de 8 de la mañana a 8 de la noche. Fue un proceso muy bonito. Desde yo muy niño veía a mi papá ya desde las 7 de la mañana aquí en el taller como algo muy disciplinado. Me tocó hacer una actividad en el quehacer de la casa, y a mí al mismo tiempo de hacer ese quehacer, de barrer la calle diario, día a día, todas las mañanas, desde las 6:30 de la mañana. Yo ya lo veía aquí a él desde esa hora o a las 7 de la mañana. Volví a esa etapa y me estoy imaginando en mi mente esos momentos que pues en la niñez a lo mejor uno no lo aprecia, pero ya ahorita ese recuerdo se vino a mi mente y pues es volverlo a vivir. En mi niñez para mí es un recuerdo maravilloso que está presente en mi mente.
La inspiración puede venir de cualquier lugar. A veces se esconde en los lugares más insospechados, escondido entre las raíces de la historia personal o del árbol familiar. Ya no quiere que se las corte. A veces se trata de lo sencillo, de la voz de la naturaleza que transmite sus formas y sus pensamientos a través de la habilidad del artesano. No, pues muy importante, porque imaginándose uno cosas buenas, sale uno adelante. Incluso cuando algún dibujo, algún diseño se lo imagina uno y lo saca. Se imagina uno hacer algún artículo, alguna pieza. En ocasiones a mí me traen piezas que digo, no, eso ni costé hacerlo, no conviene hacerlo, no, me pongo las pilas y le echo inteligencia. El piteado impregna la voz de la tierra en el que fue fabricado. Las formas de la tierra, de sus plantas, de sus colinas. La majestuosidad del hilo trenzado es un idioma de vaivenes y líneas, de verbos y sustantivos. Vamos hablando desde una ledna, las tablas del bordador, el palillo, los sacabocados, el cincel, todo es indispensable. Sin esa herramienta no se puede hacer nada. Máquina yo casi no estoy ocupando. Los cintos de calidad que me mandan a hacer, todo va 100% a mano. Entonces la herramienta, si ocupo una ledna, un rallador, un compás y no la tengo, pues no hago nada. Es muy importante la herramienta y también muy importante las manos de uno, ¿verdad? Las manos del artesano. Haga de cuenta que, pues, si yo voy a querer trabajar y no tengo un brazo, con un dedo que me lastime ya no puedo trabajar, con un dedo que me corte ya no se puede trabajar. Yo creo que los artesanos necesitamos de tener mucha creatividad, porque necesita uno desenvolver las ideas, ser creativo, porque está muy extenso el ramo de la talabartería. Son infinidad de artículos piteados o lisos que se pueden hacer. En ocasiones saca uno su machote en un papelito o la figura y luego ya la pasa al cuero. Pero sí, es muy indispensable la creatividad, tener el pensamiento de crear cosas nuevas, ¿verdad? Cosas que le gustan a la gente. En algunas ocasiones ve ciertos dibujos en algún libro, en alguna revista, y ahí dice uno, pues aquí está un dibujo, aquí nomás le agrego esto, y es donde ahí sale la creatividad, ¿no? De aumentarle o quitarle algo. E incluso hay muchas grecas en los libros, vienen muchas grecas, y las grecas todo el tiempo se dibujan a base de rayas, ¿verdad? Entonces, pues queda muy bonito, y hay infinidad de dibujos, infinidad de grecas. El señor Nacho pues es de los talabarteros más reconocidos aquí en el municipio. Sabemos también que es de los personajes que más han abonado a estas artesanías por usanza familiar. Agradecerle que siga la tradición familiar, que siga con buena calidad, fomentando sobre todo tratando de cuidar el prestigio de la familia. Como tradición me parece que está en riesgo de perderse si no se sigue cultivando este tipo de prácticas. Bueno, hermano, pudiéramos decir que de los más serios de la familia. Me parece que es de las personas también que se han conducido todo el tiempo con
con mucho prestigio, con mucha responsabilidad también social, pues. Hay cosas que, como le pone uno mucho empeño, se entusiasma uno en hacer aquella pieza. Vamos hablando de un cinto muy doble. El precio es caro. Las personas que conocen el arte del piteado, pues no batallo nada para tratar con ellos, porque saben que se van a llevar un cinto de calidad, un cinto de primera, un cinto fino, un cinto con buen material, con buen forro. Y como le decía hace rato, él de antemano me lo pide 100% a mano, que no lleve nada, ni la costura de la orilla en máquina. La costura de la orilla la tiene que llevar con pita y es puntada por puntada. Hay gente que me dice, ¿eres talabardero? ¿Haces cintos? Sí. ¿Cuántos haces diario? No, le digo mi amigo, para hacer un cinto piteado fino, te cuesta 18,000 pesos y necesito 3 meses para hacértelo. Memoria para no olvidar quiénes somos. Familia para nunca abandonar nuestras costumbres. Tradición para inventar cosas nuevas con las formas de nuestros antepasados. Creación para no olvidar que estamos aquí, vivos y respirando. Pues yo pienso que la mayoría de las gentes ya nos conoce. Casi todos vienen recomendados y creo que se llevan un buen artículo. Garantizado que lo puede llevar con quien quiera y le va a decir, este cinto es de con fulano de tal, no falta quien lo vaya a conocer. A lo mejor hay gente que le va a decir, no, ¿cómo te costó tan caro? Pero ya una vez que se lo llevan, hay mucha gente que le regalo un catálogo donde viene el proceso del piteado, de las horas que se lleva uno día con día, el tiempo que se lleva. Lo comentan con sus amigos, no, pues deberían de valer más. La historia se escribe mientras se vive. Su continuo constructo se basa en la continuidad de pasado en presente y de la interpretación del presente en un nuevo futuro. El piteado es parte viva de la identidad del pueblo. La historia de su supervivencia es la historia de nuestra lucha. El problema de no preservar la actividad del piteado en Colotlán, además de ser un riesgo económico para las familias de los artesanos colotlenses y la economía de la región, también implica restarle la importancia de la identidad de Colotlán, de Jalisco y del rostro que se ha forjado el país de México a través de los artículos del piteado. También es cierto que el riesgo de no preservar el piteado en Colotlán implicaría que los artesanos cambiaran sus actividades económicas por otras y que las piezas que se han hecho hasta hoy en día pasaran con los años a ser meramente piezas de museo. Amigo Nacho, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, en el pasado pues era un escuincle que como que cuando estaba en la primaria todavía no agarraba la onda de venir a ayudarle a mi papá, ¿verdad? Pero después, con el tiempo, al poco tiempo, me dieron ganas de enseñarme la talabartería. Y yo la ayudaba en sus mandados, a coser monturas, a dibujar, no, porque todavía no sabía ni a bordar. Y ahí poco a poco con el tiempo me fue enseñando. Ahora me tocó el taller a mí. Cuando muere mi papá nos deja el taller a uno de mis hermanos y a mí. Me gustaría más adelantito o que hubiera alguna escuela para enseñar a los chavos, que dieran clases de artesanía del piteado.